Bienvenidos, vamos a empezar con la primera sesión de este curso online, Cómo vivir la fe en el cambio de época. Y el tema de hoy, el tema que nos va a ocupar se llama la batalla espiritual. Comenzamos como siempre con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos ya con este primer tema, como decíamos antes, la batalla espiritual. Y bien, lo primero que tenemos que aclarar es qué queremos decir con batalla espiritual. Esta expresión la usamos desde su significado propiamente cristiano, porque hay otras posibilidades, ¿no? En el mundo en el que estamos hoy se usa la expresión batalla espiritual y se puede entender desde otras maneras de pensar, desde otras categorías que son a lo mejor muy extendidas, ¿no? En este mundo en el que estamos. Por ejemplo, desde una psicología individualista, que sería, entender la batalla espiritual como una lucha ante las propias limitaciones que tiene el individuo, por ejemplo, ¿no? O una lucha entre diferentes tendencias que se dan dentro de uno mismo, o diferentes niveles de conciencia, el ego y el superego, todo ese tipo de cosas. Una lucha meramente psicológica que se da en el interior del individuo. Bueno, pues no queremos decir eso. Tampoco desde esa espiritualidad difusa de la nueva era que toma muchos elementos de las religiones orientales, pues decimos batalla espiritual y se puede entender pues a la luz de esos conceptos de yin y yang propios de las religiones orientales, que son dos fuerzas o dos, podemos decir, entidades que no son personales, que existen desde siempre, dos cosas, diríamos, que existen desde siempre, el yin y el yang, el bien y el mal, la claridad y la oscuridad, son unas especies, decimos, de fuerzas cósmicas, no son personas, y según estas religiones, pues estarían en todas las cosas tendrían su parte de yin, su parte de yang, tendría que estar siempre en equilibrio y existiría siempre esa oposición, pero, como decimos, ambas deben coexistir y están al mismo nivel. Y muy importante, no se trata de personas, sino de unas fuerzas cósmicas. Ya está. Pues tampoco estamos diciendo esto cuando hablamos de batalla espiritual. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de batalla espiritual? Pues eso es lo que vamos a explicar hoy. Lo primero que tenemos que tener claro, vamos a hablar de cosas que si estáis viendo este programa, tenéis una fe católica seguramente, o a lo mejor no la tenéis, pero los que la tengáis, pues ya conoceréis estas cosas que vamos a hablar, ¿no? Vamos a partir, como decíamos, de cero, no vamos a dar nada por supuesto. Así refrescamos, los que ya sepamos a lo mejor algunas de las cosas que vamos a decir, las refrescamos y sobre todo las ponemos en relación con algunos aspectos que a lo mejor se nos habían escapado, ¿no? Y para los que no conozcan estas cosas, viene muy bien. Pues la primera verdad fundamental que queremos asentar es que Dios crea por amor. Nuestra fe nos enseña que hay un Dios personal, único, eterno. Es un Dios que es una persona, no es una fuerza abstracta, impersonal, que es solamente uno, no hay dos principios, no hay varios dioses, solamente es uno y es eterno. Ha existido desde siempre, sin principio ni fin. Ese Dios es bueno, es el mismo bien, la referencia para todo bien, y la Biblia nos enseña que es amor y misericordia. Pues bien, ese Dios que existe por sí mismo, no necesita de las criaturas ni del mundo para existir, no es la fuerza de la naturaleza que se identifica con el mundo, ni nada así, sino es un Dios que existe por sí solo. No tenía necesidad ni de hacer la tierra, ni de hacer el universo, ni de hacer a los seres humanos, ni de hacer a los ángeles, ni de crear nada. Lo hace porque quiere. Libremente elige crear criaturas personales a su imagen, que sean inteligentes y libres
como Él, y por tanto, al ser inteligentes y libres, son también responsables de sus actos. Lo hace, como decimos, libremente por amor, con un único fin, para hacer participar a esas criaturas de su gloria y su felicidad junto con Él. O sea, Dios no tenía necesidad de hacer criaturas inteligentes a las que amar, porque ya pues estaba lleno de amor, del amor eterno trinitario entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero quiere compartir ese amor y esa felicidad, y para eso crea criaturas libres e inteligentes. Aquí tenemos, ¿verdad?, esta cita del libro de la sabiduría que vamos a leer. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste. A ver, vamos a mover esto aquí para que no estorbe. Perfecto. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida, pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Cita preciosa del libro de la sabiduría, ¿verdad? Pues bueno, primera verdad, Dios crea por amor. Segunda, de entre esas criaturas hay una que se revela por soberbia. No quiere dejarse amar, no quiere reconocer que hay un Dios bueno que le cuida, que le va a hacer feliz, sino que, veremos ahora, que quiere ponerse él como el ser supremo, ocupar el lugar de Dios. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Decimos, las primeras criaturas en ser creadas son las puramente espirituales. Las criaturas que son espíritus que no tienen cuerpo. Son los que llamamos los ángeles, ¿no? Las crea, decimos, con ese fin de compartir su amor, de que puedan amarle, claro, pero el amor es un acto que se realiza involucrando a la libertad de la persona. No se puede obligar a otra persona que te ame. El amor siempre conlleva el riesgo de que la otra persona elija no amarte. Y eso es lo que sucede en este caso con el diablo, ¿no? Era un ángel de entre los más altos y bellos creados por Dios que decidió libremente no amar ni reconocer a Dios. Quiso colocarse él en su lugar. Y lo que es, pues quizá más triste todavía, en esa rebeldía suya arrastró a otros ángeles con él y fueron expulsados del lugar junto a Dios, de ese lugar maravilloso en el seno de Dios que él mismo había reservado para esas criaturas suyas a las que quería hacer felices. Pues como él no quería estar ahí, pues fue expulsado. Vamos, no es que Dios le expulsara como venganza, es que se expulsó él, eligió ser expulsado de ese lugar al que llamamos el cielo, ¿no? Por eso decimos, pues el ángel caído, decimos, el ángel que cayó del cielo, ¿verdad? Y la escritura en el libro de Isaías, un pasaje que la tradición espiritual ha atribuido a una descripción de lo que sucedió con el demonio, ¿no? Y dice, la traducción latina, ¿no?, de la Vulgata es la que tenemos aquí, y dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucifer, tú que tanto brillabas por la mañana? ¿Cómo fuiste precipitado por tierra, tú que has sido la ruina de las naciones? Tú que decías en tu corazón, escalaré el cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré sobre el monte del testamento, situado al lado del septentrión, sobrepujaré la altura de las nubes, semejante seré al Altísimo. Pero tú has sido precipitado al infierno, a la más honda mazmorra. Bueno, pues estas palabras del profeta Isaías, ¿verdad?, que se aplican para describirnos lo que le sucedió a Satanás y a los ángeles que le siguieron. Después de crear a esas criaturas puramente espirituales, los ángeles, pues Dios crea al ser humano que no es solo espiritual, sino que es a la vez espiritual y corporal. Y lo sitúa en un mundo, el mundo que nos rodea, el mundo material, que Dios lo hace con un único fin. Esto que no se nos olvide, que también es importante. Este mundo tiene solamente un fin: servir de hogar para nosotros los hombres, que somos las criaturas a las que Dios ama por sí mismas, de las que estamos en este mundo, ¿no? Dios este mundo lo hace para que nosotros tengamos un lugar para vivir,
Y el ser humano, que somos las criaturas inteligentes, libres, capaces de conocer y amar a Dios, de corresponder a su amor y de participar de su gloria, de su felicidad, pues nos trae a este mundo, nos crea por amor a nosotros mismos, ¿no? Y el resto del mundo lo hace por amor de nosotros. Pues bueno, el ser humano, aunque no es tan inteligente y poderoso como los ángeles, esas criaturas que son puro espíritu, pues también es inteligente, libre y también está llamado a amar a Dios y a ser feliz con Él. Nos dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Qué bonitas estas palabras, ¿verdad? Del libro del Génesis. Pues bueno, esa criatura tan amada por Dios, tan querida por Dios, pues era objeto, lógicamente, del odio y de la envidia de Satanás, porque odia a Dios. Y como Dios nos quiere a nosotros, pues Dios nos odia, Satanás nos odia a los seres humanos. Y por eso, pues el diablo y los demás ángeles rebeldes, llenos de envidia y odio contra Dios, engañan a los primeros seres humanos, a nuestros primeros padres, para que desconfíen de Dios y se rebelen contra Él. Es decir, para que hagan lo mismo que habían hecho ellos. No se lo presentan claramente, no entienden muy bien, en este caso Adán y Eva, ¿no? No entienden muy bien lo que hay detrás de lo que dice el diablo y pues se dejan engañar y cometen un acto de desconfianza de Dios, de darle a Dios la espalda, ¿no? Dios les había dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, en ese lenguaje simbólico de estos capítulos de la Sagrada Escritura, pues significa que no quieran ser ellos los que determinan lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sino que tienen que reconocer que son criaturas y que tienen que aprender de Dios lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pues bueno, les engaña y dice, no, vosotros, Dios no quiere que comáis de ese árbol del conocimiento del bien y del mal porque sabe que os haréis como dioses, que ocuparéis su lugar. Entonces les quiere llevar a hacer lo mismo que hizo él, ¿no? Querer ocupar el lugar de Dios. Y los engaña. Esta cita del libro del Génesis, ¿no? La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. El pasaje conocido, ¿verdad?, lo que llamamos el pecado original en el Génesis. Pues bueno, a partir de ese momento el hombre queda sometido, ¿no? ¿Cuál era la intención del diablo cuando hizo esto? Pues era someter a los hombres bajo su dominio, es decir, reclutarlos para su bando, pero claro, Satanás a los que recluta para su bando no es porque los quiera mucho, sino es para dominarlos y machacarlos. Someter a los hombres bajo su dominio y a la vez, por ese medio, dañar a Dios, ya que a Dios no le puede hacer nada, porque Dios pues es eterno y es intocable en sí mismo, pero nos hace a nosotros daño y de esa manera hace sufrir a Dios que nos quiere, ¿no? Eso es lo que busca Satanás. Y por eso, pues el resultado fue que el ser humano quedó sujeto a la fragilidad, la ignorancia y la muerte. Y también con una inclinación al pecado, que lo hace pues fácilmente manipulable por Satanás, ¿no?
esa debilidad de su entendimiento, de su capacidad para conocer, para discernir la verdad, esa fragilidad también de su voluntad que lo inclina a que fácilmente caiga en el pecado, pues con todo eso es fácilmente manipulable por Satanás. Pero, sin embargo, a pesar de todo, Dios no abandona al ser humano, pues porque, entre otras cosas, Dios sabe que el ser humano, cuando le dio la espalda a nuestros primeros padres, pues no lo hacían, podemos decir, con esa plena conciencia de lo que hacían y esa voluntad claramente determinada, como lo hacían los ángeles caídos, ¿no? Los ángeles caídos no tenían ninguna duda, sabían exactamente lo que estaban haciendo, sabían exactamente lo que era el amor de Dios, para qué estaban hechos. Bueno, en el caso de los seres humanos, pues fueron engañados. Entonces, mal hecho lo que hicieron por desconfiar de Dios, pero pues Dios tiene misericordia del ser humano y le ofrece su perdón y su reconciliación, y la reconciliación con Él. Nos dice el libro de la sabiduría: Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan los de su bando. Eso quería el diablo, hacernos de su bando, y por eso pues entró en escena la muerte, el sufrimiento, la debilidad, etc., ¿no? Pues bien, vamos ya a hablar, a explicar, ¿no? Con estos presupuestos que hemos dicho, vamos ya al grano. ¿Qué decimos cuando hablamos de la batalla espiritual? Pues desde ese momento, desde el momento en el que el ser humano ha perdido ese estado de amistad con Dios, de unión con Él, de inocencia original de nuestros primeros padres, y se ha hecho, podemos decir, esclavo de uno de los que están sometidos en el bando del diablo, pero al mismo tiempo también Dios le tiende la mano, le ofrece su reconciliación, le ofrece, la posibilidad de reconciliarse con Él y le ofrece su perdón. Pues desde ese momento se da una batalla en el corazón de cada hombre, primero, y después en la humanidad en su conjunto. Los dos bandos enfrentados son aquel o aquella parte del corazón humano y de la humanidad que quiere reconciliarse con Dios, amarle, obedecerle, darle gloria, y aquel otro bando, aquella parte del corazón humano, aquella parte de la humanidad que quiere que Dios sea desconocido, odiado y maldecido, ¿no? Los dos bandos. Y en el centro de esa batalla está Cristo, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que es el único camino hacia Dios. Por eso el Evangelio de San Lucas, en boca del anciano Simeón, nos dice que Cristo será puesto como bandera discutida, ¿no? Como una bandera que delimitará bien en qué bando se sitúa cada uno. Yo estoy por Cristo, estoy con Cristo, pues entonces estoy en el bando que quiere reconciliarse con Dios, amarle, obedecerle y darle gloria. Yo estoy contra Cristo, pues entonces me sitúo en el bando de Satanás, el que quiere que a Dios no se le conozca, que se le odie y que se le maldiga, ¿no? Pues de este combate espiritual, de esta batalla espiritual, es de la que nos habla el libro del Apocalipsis cuando nos dice: y hubo un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles. Cita conocida, ¿verdad?, del libro del Apocalipsis. Esta realidad de la batalla espiritual la expresó San Agustín con una de sus afortunadas expresiones, ¿verdad?, la de las dos ciudades. Las elecciones que hacemos según Dios crean estructuras justas que ayudan a las personas a alcanzar su plenitud, la comunión con Dios. Y en cambio, las elecciones que hacemos siguiendo la rebeldía del diablo crean estructuras de pecado que dificultan que la gente conozca y ame a Dios.
tenemos aquí estas dos imágenes que son lo que en la Biblia representarían las dos ciudades, ¿no? A la derecha vemos la Jerusalén celestial, a la izquierda Babilonia, en este caso la Torre de Babel, ¿no? Es lo que San Agustín, decimos, llama las dos ciudades. En ese texto tan conocido que tenéis, además, al igual que otros textos bíblicos, os recuerdo, con mayor amplitud, ¿no? Nosotros aquí citamos pequeños fragmentos, pero tenéis los textos más ampliados, que os recomiendo leerlos, ¿verdad? Digo más ampliados, pero no son textos muy largos, pues son una paginita o cosa así, o página y media. Y los tenéis en la página web de Asistencia Sacerdotal, en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a los textos correspondientes con este tema 1 de la batalla espiritual. La descripción, como digo, está el enlace para que podáis leer los textos completos. Leemos aquí el fragmento clave, es una de esas frases redondas que tiene San Agustín y que dice: dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial, ¿no? En el corazón del hombre, decíamos, será esa batalla. En esa batalla él puede elegir amarse a uno mismo y despreciar a Dios, y así pues construye la ciudad terrena, la ciudad del diablo. O puede, por el contrario, elegir olvidarse de sí mismo y centrarse en amar a Dios, mirar a Dios. Y ese amor de Dios es el que construye la ciudad celestial, que empieza ya a construirse en este mundo. Pues bien, esta realidad de las dos ciudades que se desarrollan a nuestro alrededor, que se han desarrollado antes de que nosotros naciéramos, y si el Señor no viene en gloria, pues se seguirán desarrollando después de que nosotros estemos aquí, pues tenemos que ser capaces de reconocerlas. Y para eso es necesario lo que llamamos el discernimiento de espíritus. Es necesario discernir en nuestras decisiones, en cada decisión que hagamos, si estamos siguiendo al Espíritu de Cristo que nos mueve al bien, o al espíritu del mundo, el espíritu del maligno, que se opone a Dios. Y eso es válido, en primer lugar, en las decisiones que nos atañen a nosotros mismos. Y luego después en las decisiones que influyen sobre los demás. Podemos decir que aquí no hay término medio, ¿no? Nos decía el Señor: el que no está conmigo está contra mí, y el que no siembra conmigo desparrama. Dice San Pablo en la carta a los romanos, dice: en efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Esa lucha que se da en el corazón de cada hombre, que parece como que nos desgarra, ¿no? Una tendencia que tira hacia un lado, que tira hacia arriba, que tira hacia el amor de Dios, la otra que tira hacia abajo, que tira hacia el egoísmo y en el fondo pues el amor propio, ¿no? Ese discernimiento de espíritus que decimos, pues hay que hacerlo, sí, en nuestro corazón, pero también a nuestro alrededor, discernir nuestro entorno cultural. Debemos discernir los criterios, costumbres, formas artísticas, formas de pensamiento, etcétera, que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y discernirlas para qué? Pues para aceptar unas y rechazar otras. No pensemos simplemente, es que ahora pues la serie de televisión son así porque es lo que está de moda. Y como es lo que está de moda, pues yo lo veo porque está de moda. Oye, pues es que a lo mejor eso que está de moda es una tendencia que forma parte de esa ciudad terrena, de ese bando del diablo desarrollándose en este mundo. Entonces yo no lo quiero ver, aunque esté de moda. Aunque luego resulta que tenga 2 o 3 cositas que molan. Ya está. Pues no, pues me pierdo las 2 o 3 cositas que molan y ya está, y no pasa nada, ¿no?
O por el contrario, pues puedo decir, oye, pues mira, pues aquí hay una novedad, una cosa nueva que está surgiendo, una cuestión cultural o un movimiento político o un movimiento estudiantil o una serie de televisión que pues la mayoría de la gente no le presta mucha atención, pero yo veo que es una cosa muy buena, que ahí está actuando el Espíritu de Dios, pues yo lo voy a apoyar ese movimiento o voy a ver esa película o esa serie de televisión, aunque pues no esté de moda, por así decirlo, ¿no? El criterio importante, el criterio clave, será que esas cosas sean de Dios o no lo sean. Y eso pues tiene que primar sobre otras cuestiones que pueden servir, pero después, ¿no? Modas, gustos, conveniencias, facilidad. Oye, pues esto es según Dios y me gusta más, ¿no? Pues me gusta mejor de la música cristiana que hay. Pues a mí diferentes tipos de música que son buenas. Oye, pues yo elijo esta porque me gusta más y el otro pues elige otra porque le gusta más también. A él, la suya, ¿no? Más que la mía. Bueno, pues ya está. Pero el primer criterio que sea según Dios, ¿no? Pero ya, pues no, es que a mí me gusta la música heavy metal satánica, pues porque me molan las guitarras. Pues mira, pues no. No es según Dios, aunque luego te molen las guitarras, que bueno, pues te podrán molar. Pues busca otra música que tenga guitarras que te molen, aunque te molen más o menos, pero que sea según Dios. Nos dice la primera carta a los tesalonicenses, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda clase de mal. Pues bueno, esta batalla espiritual que al final, como decíamos, se da en primer lugar dentro de cada persona y luego pues socialmente, sí, porque nos influimos los unos a los otros. Pues en este aspecto colectivo se manifiesta de manera muy especial en lo que llamamos la batalla cultural, en el sentido de que no solamente tenemos que limitarnos a elegir lo bueno y guardarnos de lo malo en nuestro propio actuar, cada cual para sí mismo, que eso por supuesto es siempre el primer paso y el más importante. Pero luego, además, también tenemos que promover todo lo que sea bueno e intentar que no prospere, usando medios lícitos, lo que sea malo en nuestro entorno, ¿no? Pues oye, pues aquí el trabajar por la cultura de la vida es un ejemplo muy claro, ¿no? Y cómo pues el intentar frenar y hacer posible hacer desaparecer el aborto con medios lícitos, pues es un buen ejemplo de esto que llamamos la batalla cultural, ¿no? El cristiano está llamado a hacer su aportación para transformar el mundo y la cultura según Dios. Esa es sobre todo la vocación del fiel laico. Los sacerdotes, pues bueno, de manera indirecta, a lo mejor con nuestra predicación, nuestras publicaciones, lo que escribamos, pero al final los que tenéis que transformar el mundo desde dentro sois los laicos, cada cual en su lugar. Nos dice la carta a los Efesios, hablando precisamente de esto que decimos, ¿verdad? De la batalla cultural. Dice, por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces pensamos que el lenguaje castrense, por así decirlo, pues es algo pasado de moda o que contracultural, bueno, sea contracultural o no, es parte importante de la escritura, ¿no? Y está en pasajes claros como este. Y nos es muy útil porque al final el ser humano, pues podemos decir, esa capacidad que tiene para luchar, al fin y al cabo, pues es una dimensión del ser humano. Pues en vez de dirigirla a destruirnos los unos a los otros, pues la dirigimos al combate espiritual, a adquirir la virtud, a luchar contra el vicio, a luchar para que el bien prospere y se difunda en la sociedad,
Pues claro que sí, es una cosa muy buena. Y pues esas otras espiritualidades a veces un poquito, pues como muy flojas, muy de todos somos amiguetes, eh, sin querer yo quitarle nada a nadie de elegir la espiritualidad que mejor le vaya, pero desde luego no podemos decir que esa es la única opción y quitar todas estas ocasiones en las que la tradición de la Iglesia, basándose en la Escritura, nos habla del combate espiritual y en este caso, como decimos, la batalla cultural, que es una aplicación de ese combate espiritual. Pues bien, esas preguntas que en las clases en directo, ¿verdad? Pues eran, como decíamos, estas preguntas que en las clases en directo se hacen mediante la discusión en grupos, os recuerdo que queremos que ahora las respondáis en los comentarios. Esta discusión en grupos la hacemos por medio de los comentarios y vuestras aportaciones, acordaros de lo que decíamos en la presentación, son muy importantes, muy valiosas. No dejéis de decir qué os parece, qué inquietudes os suscitan todas estas cosas de las que hemos hablado hoy, qué experiencias tenéis en estos ámbitos. Pues bien, las preguntas, como decimos, correspondientes al tema de hoy. ¿Estoy bien formado en los criterios de la palabra de Dios? ¿Soy capaz de poner estos criterios en primer lugar a la hora de tomar mis decisiones? ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentro para vivir según Dios? ¿Y por dónde creo que pueden entrarnos los criterios mundanos más fácilmente? Comentarios. Todas estas cosas, responderlas y hacer vuestra aportación. Terminamos como todos los días con unos breves minutos dedicados a lo que llamamos taller de oración, consejos, indicaciones prácticas para ayudarnos a vivir nuestra relación con Dios. Y hoy, fijaros, vamos a empezar por lo más básico, por crear un marco adecuado para desarrollar esa oración en la que entablemos esa relación de amigos, de tú a tú, con Dios nuestro Señor. Y ese marco adecuado, pues bueno, las personas desenvolvemos nuestra vida en el espacio y en el tiempo, ¿no? Eso es la base de toda la realidad material. Pues vamos a hablar hoy un poco del espacio. Todos necesitamos un espacio en el que orar. Oye, lo ideal es cuando podemos ir a una iglesia, a una capilla, ¿verdad? Y pasar ahí un tiempo en ese lugar sagrado, sobre todo si es una iglesia bonita, recogida, acogedora, con ambiente piadoso, ¿no? Y lo mejor de todo, pues que está el Señor ahí, en el sagrario. Pero eso no siempre será posible y por eso también es bueno crear un ámbito en nuestro hogar que nos ayude a estar con Dios. Fijaros, esto podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, el negativo y otro, el positivo. Negativo significa quitar de nuestro hogar todo aquello que desdiga de un cristiano, todo aquello que obstaculice el que mi alma viva en la presencia de Dios. Pues pueden ser imágenes inadecuadas, pueden ser a lo mejor pues una televisión que está ocupando el protagonismo del hogar, encendida a todo volumen y que absorbe nuestra atención. Puede ser a lo mejor, pues oye, algunas decoraciones, figuras que pues a lo mejor nos las regalaron en algún momento, las compramos en algún viaje, pero resulta que son a lo mejor unas muestras de religiosidad pagana que sin ser a lo mejor, pues como decíamos antes, imágenes o cuadros indecentes, pero sin embargo son contrarios a nuestra religión y nos apartan de Dios, incluso a veces pueden ser supersticiones, ¿no? Pues los deberes, podemos decir, para esta semana del taller de oración van a ser esos. Hacer un recorrido por mi hogar e ir mirando, pues poniéndonos en presencia de Dios, siendo sinceros con el Señor y con nosotros mismos, qué elementos hay en mi hogar, a mi alrededor,
que dificultan mi relación con Dios, que cuando paso por ahí y lo veo o cuando estoy cerca, pues me distrae la atención, como decíamos con la televisión, o cuando veo esos elementos que enfrían mi alma o incluso pueden ser ocasión de pecado. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra compañía y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, en nuestro curso Vivir la Fe en el Cambio de Época. El Señor nos bendiga, nos acompañe y nos guarde de todo mal. Amén. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.